Existen muchos clásicos en el fútbol mundial, Real Madrid Fútbol Club Barcelona, Boca River o Liverpool Manchester United, pero si habláramos de un clásico de la Champions, perfectamente podríamos poner el duelo que se juega esta noche, Liverpool Real Madrid. Ambos suman 22 Champions y 3 finales de la Champions han sido entre el club español e inglés, una en los 80 para el Liverpool y 2 en este siglo con victorias para el Real Madrid. Pero una muy recordada fue en 2018, la primera entre ambos en este siglo y un duelo con drama, gloria y polémica. Hoy hablaremos sobre qué fue de los jugadores de aquel partido, qué fue de sus carreras y qué hacen ahora mismo. Sentaros y disfrutar de este vídeo. Sin más dilación, vamos allá. Keylor Navas era el portero titular e indiscutible de aquel Real Madrid, pero con la llegada de Courtois ese mismo año tuvo que irse al año siguiente al Paris Saint-Germain, donde estuvo hasta 2023, donde con la pérdida de protagonismo ante la llegada de Donnarumma se fue cedido al Nottingham Forest. Tras un mal paso por Newell's es indiscutible y estrella de los Pumas en México, sin duda un jugador muy infravalorado de aquel Real Madrid y que estuvo a un gran nivel los 5 años que vistió la camiseta del Real Madrid. Carvajal es el único de aquella plantilla que sigue en el Real Madrid, lateral histórico que ha visto las dos caras de la moneda de este deporte, teniendo años como 2024 donde fue clave en Champions, la Eurocopa de España y top 5 del Balón de Oro, y un 2025 donde casi no ha jugado por las lesiones, aún así jugador clave a día de hoy para los merengues. El entonces capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, estuvo en el conjunto blanco hasta 2021, donde decidió no renovar por elementos que no le convencían de su nuevo contrato. Pasó a un Paris Saint-Germain donde fue de más a menos hasta recalar casi 20 años después en un Sevilla donde fue uno de los mejores la temporada que estuvo. Ahora es clave en Monterrey tras un año en blanco, donde lleva un dorsal que recuerda a la 10ª del Real Madrid, en 93. El francés, al igual que Ramos, estuvo hasta 2021, donde recibió una gran oferta del Manchester United, en un ciclo marcado por lesiones y un United de capa caída, donde era muy difícil lucirse. El año pasado jugó media temporada en el Como, donde a mitad de año anunció su retirada de los terrenos de juego por sus malditas lesiones. Ellas nos privaron de un central súper talentoso y, por supuesto, histórico en el Real Madrid. Marcelo fue un jugador que es leyenda del Real Madrid, que fue a menos de cara a las últimas temporadas, siendo superado por jugadores como Mendy o incluso Reguilón, marchándose en 2022 tras ganar la 14ª Champions del Real Madrid. Tras medio año en el Olympiacos, Marcelo se fue al Fluminense donde puso el punto final a su larga carrera, ganando una Copa Libertadores. Ahora acaba de entrar en la Kings League de la mano de Plex y está muy pendiente de su hijo Enzo, una de las joyas de la cantera del Real Madrid. El 2018 fue un año espectacular para Luka, con la final del Mundial con Croacia y ganando el Balón de Oro. Ha estado siendo pieza clave del Real Madrid hasta el año pasado, el cual fue su último año antes de dar sus últimos coletazos en el Milan, donde por cierto está jugando muchos partidos. Uno de los mejores centrocampistas del Real Madrid, que está en el debate también con un jugador del cual hablaremos en un rato. Caso muy parecido a Varane, Casemiro se fue al United, pero en este caso en el 2022, donde está teniendo regularidad, pero lo dicho, es difícil lucirse en el equipo inglés y además ha bajado su rendimiento respecto a su época en el Real Madrid, un pivote que también es muy infravalorado en el trío Luka, Casemiro y Toni Kroos, otro como Luka, clave hasta su retirada por sorpresa en 2024, cuando estaba haciendo una de las mejores temporadas en su carrera. Tras la retirada se ha centrado en el podcast que tiene con su hermano y la academia que tiene en Boadilla. Para mí, top 3 mejores alemanes de la historia y top 3 centrocampistas de la historia del Real Madrid. El mago de Arroyo de la Miel fue titular en el mejor año de su carrera. Poco a poco, por las lesiones y la entrada de nuevos jugadores, perdió el protagonismo que causó su salida en 2022. Tuvo una mala experiencia en Sevilla y un fichaje frustrado en Berlín por culpa de las lesiones, y en el Betis está nuevamente casi a su mejor nivel si las lesiones le dejan, jugador con nivel selección y clave en el resurgir del Betis. Benzema es un jugador que fue a más tras aquel 2018 y tras la marcha de Cristiano Ronaldo, del cual os hablaré luego. Con un pico de forma en 2022, con Champions y Balón de Oro incluido, en 2023 decidió no seguir en el conjunto blanco y se fue al Al Ittihad, donde ha perdido el nivel de jugador de Balón de Oro,
pero eso sí, sin duda, jugador para la historia del Real Madrid. El mejor jugador de la historia del Real Madrid y para algunos top 1 histórico del fútbol. Tras la final comunicó que ese podía haber sido su último partido para el Real Madrid, y así fue. Ronaldo se fue a la Juve por 100 millones de euros, donde en 4 años estuvo a un nivel top, metiendo muchísimos goles con los italianos. Tras 2 años en el United, con picos y valles y mucha frustración en su vuelta, se fue a Arabia Saudí, donde demuestra a sus más de 40 años el olfato goleador que aún mantiene. Su objetivo es llegar el año que viene al Mundial a tope y, por qué no, llegar a los 1000 goles estando a menos de 50 ahora mismo. Jugador histórico. Los suplentes de aquel partido fueron Bale, Nacho y Asensio por parte del Real Madrid. Bale fue clave en aquella final con 2 goles, uno de ellos de los mejores de las finales de la Champions. Pero los años siguientes, por lesiones y polémicas, sobre todo el Welsh Golf Madrid, pasó a un nivel residual. Ni su vuelta al Tottenham ni su paso por Los Ángeles renacieron a un jugador que se retiró en 2022. Por increíble que parezca, no se dedica al golf y es comentarista de la televisión inglesa. Nacho estuvo hasta 2024 en el Real Madrid, con temporadas con y sin protagonismo, hasta que se marchó a Arabia en 2024 tras ganar la Eurocopa, donde sigue a un gran nivel. Asensio, tras aquel 2018, por las lesiones perdió protagonismo en el Real Madrid, lo que propició su salida al Paris Saint-Germain en 2023, donde nunca dio el do de pecho, lo cual propició su cesión al Aston Villa el año pasado y su fichaje por el Fenerbahce este año, donde está rindiendo muy bien, una debilidad mía cuando jugaba en el Real Madrid. Por parte del Liverpool, Karius fue el protagonista negativo de la noche tras sus 2 pifias ante el Real Madrid en un partido que fue un antes y un después en su carrera, para mal por supuesto. Tras la final y la llegada de Alisson se fue cedido al Besiktas y al Union Berlin, donde casi no jugó, saliendo en 2022 al Newcastle para ser tercer portero, hasta este año donde ha fichado por el Schalke 04 de la segunda división alemana. Sí, el Schalke está en segunda, donde está jugando con regularidad y lo tiene de momento en puestos de ascenso. Curiosa la historia de Trent, un canterano que siempre ha estado vinculado al Liverpool, donde ha sido pieza clave, hasta este año donde ha fichado por el Real Madrid, donde de momento no ha triunfado por falta de minutos debido a las lesiones. Veremos si juega de inicio en Anfield, donde aún tienen el resquemor de dejar a uno de sus mejores jugadores y canterano estrella por 0 euros a un gran rival. Lovren fue clave entre los primeros años de Klopp a la época dorada del Liverpool de este siglo, que serían los años 2019 y 20, año en el que sale del club. Jugó en clubes como Zenit, Lyon, Olympiacos y PAOK. ¿Dónde está ahora mismo? Efectivamente, Lovren sigue jugando al fútbol en la Europa League, aunque eso sí, no juega mucho. Van Dijk llegó ese mismo año al Liverpool por un pastón, que ha estado muy bien invertido por el rendimiento que dio, ya en esa media temporada que jugó en 2018, aunque su mejor año es el año siguiente, ganando la Champions y siendo subcampeón del Balón de Oro, y sin casi conceder regates. Casi no ha bajado el nivel desde entonces, siendo aún pieza fundamental del Liverpool. Otro jugador que sigue es Andy Robertson. El escocés ha sido pieza clave en la etapa de Klopp y siendo un jugador que se ha mantenido más o menos en un gran nivel los últimos años. Eso sí, este año con la llegada de Kerkez ha sido relegado al banquillo de los Reds, pero al igual que Van Dijk o Alexander-Arnold, un jugador histórico del Liverpool. Vamos con James Milner, jugador que actualmente tiene 39 años y que siempre fue un comodín para Klopp. El inglés, con la edad y la llegada de fichajes, cada vez perdió más protagonismo en los Reds, marchándose al Brighton en 2023, donde aún sigue jugando muchos partidos, siendo más mayor que su entrenador e incluso había debutado en Premier antes que nacieran algunos de sus compañeros. Jugador comodín, clave y leyenda del Liverpool. Si hablamos de leyendas, hay que hablar del capitán Jordan Henderson, clave desde su llegada en 2011 procedente del Sunderland. Henderson fue clave hasta casi su marcha en el año 2023 a Arabia, donde no cuajó y en menos de un año volvió a Europa para estar 2 añitos en el Ajax. Ahora ha vuelto a la Premier de la mano del Brentford, donde sigue siendo una pieza clave y la verdad un jugador que es leyenda del conjunto Red. Vamos con un jugador muy talentoso como Wijnaldum, clave en la máquina de operaciones de los Reds en aquellos años dorados de la etapa de club. Tras su marcha sorprendente en 2021 a un rival directo como el Paris Saint-Germain, donde no triunfó y solo duró una temporada,
y tras otro paso infructuoso por la Roma, Wijnaldum se fue al Al-Khalifa de Arabia Saudí, donde ya lleva 3 años, siendo cada vez más residual. Y hablando de Arabia y hablando del ataque, empezamos con Mané, clave en aquella Champions metiendo el gol red en la final. El senegalés fue histórico en los 6 años que estuvo en Anfield, formando la tripleta mítica junto a Salah y Firmino. Tras una mala experiencia en Múnich en 2022, Mané se fue al Al-Nassr de Arabia, donde comparte ataque con Cristiano Ronaldo. Fue Balón de Plata en 2022 y uno de los mejores africanos de siempre. El 9 o el falso punta de los Reds era Firmino, un jugador clave en el esquema de Klopp tras su fichaje procedente del Hoffenheim. Firmino fue la punta de lanza de este ataque varios años más hasta que se fue libre en 2023 a Arabia, justo tras el fichaje de Darwin Núñez. Firmino ha estado en el Al-Ahly hasta este año, cuando se ha ido a la Liga Qatarí jugando en el Al-Assad, donde estuvieron Xavi Hernández o Raúl González Blanco en su momento. Y acabamos con los titulares con Mohamed Salah, jugador que se puede considerar el mejor de la historia de los Reds. Esa final estuvo marcada por la lesión en el hombro al principio de la final y que le privó de hacer un buen mundial. Salah ha sido clave en todas las temporadas del Liverpool, siendo la última una de las mejores temporadas de la historia del egipcio. No sé si puede ser el mejor extranjero y jugador de la Premier o es Henry o De Bruyne. Eso os lo dejo que lo debatáis en los comentarios. Y acabamos con los suplentes del Liverpool, que fueron 2 en el partido. Adam Lallana, que salió por Salah, que fue un jugador que fue de más a menos en el conjunto red, pasando de ser clave en los primeros años de Klopp a residual hasta su marcha en 2020. Jugó varios años después en el Brighton, también de más a menos, hasta que se retiró el año pasado en el Southampton, el club donde debutó y se formó. Ahora ha empezado sus pinitos como asistentes en el Southampton, pero no duró mucho tras la repentina salida de Carl Martin. Y el otro jugador que salió fue Emre Can, un jugador mermado por las lesiones y que tuvo una presencia irregular en los Reds. Probó en clubes como la Juve tras esa temporada 2017-2018 y tras 2 años también irregulares se marchó a su país natal, Alemania, para jugar desde entonces en el Dortmund, donde ha tenido más regularidad y donde ha sido un jugador clave. Y bueno, poco más que comentar sobre esta historia. Los técnicos de aquel partido son leyendas de ambos clubes, Zidane y Klopp, que no han entrenado después de acabar su trayectoria con los clubes que son múltiples campeones de la Champions. Hoy tenemos un nuevo duelo entre estos colosos donde nunca, esté la situación como esté, hay un favorito claro. Gracias por ver el vídeo y recuerda darle a like y suscribirte. Un saludo.